Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies una vez más para orar y dar gracias a Dios por este tiempo y también para pedirle al Señor que bendiga a nuestros niños que van a salir también a su clase infantil en esta mañana. Así que cierre sus ojos un momento, vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios porque Él es quien nos habla a través de su palabra que es viva, que es eficaz, que sigue llegando hasta lo más profundo de nuestro ser. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana y te pedimos, oh Dios, habla a nuestras vidas, toca nuestra mente, transforma lo que nosotros somos. Señor, moldea lo que nosotros somos para que cada día podamos ser un poco más parecidos a ti, mi Dios. Moldea nuestros pensamientos, toca, Señor, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos y ayúdanos, oh Dios, a ser cada día más y más como tú. Te pedimos, Padre, en esta mañana que tu Espíritu Santo llegue a nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestro ser y toque, Señor, y nos ayude a ver aquellas cosas que tú nos estás pidiendo cambiar, mejorar, para que cada día, Señor, podamos estar a tu estatura. Te lo pedimos, Papá Dios, y también oramos por los niños que van a salir a su clase infantil. Pedimos, Señor, que los bendigas grandemente, cada uno de ellos. Sé tú, Señor, en este tiempo, también hablándole a través de las maestras que han preparado su clase, que han dedicado tiempo para hacerlo, mi Dios. Oramos para que tú bendigas, Señor, este tiempo también para ellos y que desde pequeños puedan conocerte, Señor, puedan saber de ti y puedan entregarte su vida también, Señor, un día de manera intencional a ti. Te lo pedimos, Papá Dios, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento y los niños pueden salir a su clase infantil. Muy bien, el texto de hoy es Lucas capítulo 1, versos 5 al 25, así que le invito a que vaya con su Biblia para allá, Lucas capítulo 1, versos 5 al 25, y vamos a hacer una lectura de estos pasajes, así que si trajo su Biblia, acompáñeme a Lucas capítulo 1, versos 5 al 25, y si por alguna razón se le olvidó su Biblia también, Kevin lo va a tener aquí al frente en la pantalla para que usted lo pueda ver y podamos compartir juntos la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, Lucas capítulo 1, verso 5 en adelante, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, a la cual se le llamaba Elisabet. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos ya eran de avanzada edad. Sucedió, mientras estaba él ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios, en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba orando afuera a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elisabet te engendrará un hijo y le llamarás Juan. Tendrás gozo y júbilo y muchos se regocijarán por su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá jamás ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y muchos de los hijos de Israel les hará volver al Señor su Dios, y él mismo irá delante en su presencia con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los desobedientes a la sensatez de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque soy anciano y mi esposa es de edad avanzada ya. El ángel le respondió diciendo: yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios y he sido enviado a hablar contigo y a anunciarte estas buenas noticias. Y ahora vas a permanecer en silencio y sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído a mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaban de su demora en el santuario.
Cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta que había visto una visión en el santuario. Él estaba diciéndoles en señas y permanecía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Dice la palabra del Señor. Hay situaciones en la vida que seguramente le han pasado o le están pasando a usted en este momento que no las podemos controlar, que salen de nuestro control, que causan dolor y que ese dolor a veces no es tan evidente como para usted hacia los demás. Que en lugar de más bien ayudarle en su dolor, los demás empiezan a veces a juzgar o a criticar aquella situación que usted está viviendo. Eso es lo que le estaba pasando de alguna manera a Zacarías, que son las dos personas que vamos a analizar en esta mañana. Pero también quiero hablarles acerca de algo que también similar a nosotros nos ha pasado, ¿no? Como muchos saben, Clarita, que ustedes le ven y es un milagro de Dios y le ven como que no tiene nada, fue diagnosticada, bueno, de muchas cosas primero fue diagnosticada, pero ahora ya sabemos que su diagnóstico es de hemiparesia, ¿no? Es decir, ella tiene una lesión en su cerebro que le impide mover de manera correcta toda la parte derecha de su cuerpo. Por esa razón necesita terapias, necesita estimulación y ha necesitado un montón de cosas desde que tiene 9 meses, ¿no? Entonces es un proceso bastante largo que no tiene realmente cura, que no se cura con alguna cuestión que podamos nosotros hacer con un remedio casero o alguna otra cuestión que a veces podría parecer que solo es eso, pero es todo un proceso, ¿no? Y ha sido todo un proceso difícil porque han sido terapias, han sido ver sus limitaciones y ha sido también lindo ver sus avances, pero a veces desesperante también ver sus pequeños avances, ¿no? Porque hay momentos, y eso nos explicaron justo cuando empezamos ya este mundo de las discapacidades, que hay momentos donde va a estar ella, dale y dale en sus terapias, pero realmente el avance que vamos a ver nosotros va a ser nulo, ¿no? Va a ser casi nada o va a ser demasiado lento. Entonces uno como papá y como pastor quisiera solo tomarla a ella, ¿no? Y a veces, creo que al inicio cuando recién pasó lo hice, no le he hecho a mi esposa, pero calladito la agarraba y ponía manos y le decía, Señor, no, si es tu voluntad y está en tu misericordia, haz un milagro con ella. Yo sé que puedes hacer un milagro. Entonces, como papá y como creyente, uno quisiera solucionar todas las cosas de esa manera, ¿no? Tomar la situación que está fuera de nuestro control y hacer una oración y esperar que con esa oración aquella situación que estamos viviendo se solucione. Y ya, ¿no? La esposa que tiene un esposo complicado, quisiera orar en la noche, tal vez algunos ya lo han hecho, ¿no? Está medio dormido y empiezan a imponer manos, Señor, cámbialo, ¿no? Cámbialo. Y a veces quisiéramos que las cosas se solucionen así, con una oración, con un clamor que uno puede levantar al cielo, y quisiéramos esas soluciones ante estas cosas que nosotros no controlamos. Pero la realidad es que la mayoría del tiempo, en nuestro caso, lo único que hemos podido hacer ha sido llevarla a sus terapias y seguir orando para que Dios siga haciendo su obra en medio de las terapias que ella recibe. Entonces, en ese camino, no le voy a mentir, nosotros no somos superhéroes que siempre tenemos la fe al 100% o nunca hemos dudado de muchas cosas que están pasando en nuestra vida. En medio de ese dolor hay días donde el corazón se pregunta en silencio, ¿no, Señor? ¿Qué pasa, no? ¿Dónde estás? ¿Será que en realidad me ves? ¿Será que en realidad estás viendo lo que yo hago, lo que yo vivo? ¿Le estás viendo a mi hija? Son cosas que he preguntado, ¿no? ¿Le miras la situación en la que está ella? Y son preguntas, ¿no? Que muchas veces nos hacemos, ¿no? ¿Ves nuestro cansancio, no? Porque es cansado andar viajando todo el tiempo a las terapias y volviendo, ¿no? Siempre sería más fácil para nosotros como padres y para ella el estar aquí y no tener que viajar cada semana, llevarla a las terapias. Ahora ya es más fácil porque ahora ya se ha acostumbrado, ¿no? Pero al inicio para mí era horrible porque era una hora de terapia donde ella pasaba llorando toda la hora, ¿no? Yo le decía a mi esposa, yo le voy a sacar de aquí. Pobrecita, ve cómo le hacen sufrir. Y luego me explicaba la terapista y todos decían, no, tiene que tomar la terapia, aún cuando parezca que ella está sufriendo, ella solo se va a acostumbrar en algún momento. Entonces, a veces nosotros nos hacemos esas preguntas, ¿no? Señor, ¿será que en realidad estás viendo lo que yo vivo? ¿Estás viendo
mis lágrimas, estás escuchando nuestra oración, estás escuchando mi frustración. Y tal vez usted también haya pasado o esté pasando por situaciones así o pase por una situación así en algún momento. Con algún familiar enfermo que usted nunca pensó que iba a suceder, pero justamente sucedió, apareció un diagnóstico inesperado y apareció un cáncer que no estaba en los planes, apareció una diabetes que no estaba en sus planes y que ahora le cambia la forma de vivir. Y puede parecer así un diagnóstico que nosotros no esperamos, ¿no? O un hijo que tal vez está lejos de la presencia de Dios, por el cual usted está orando y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿No será que estás escuchando mi oración? Porque ya vamos un par de añitos orando por esto y parece que esto va demasiado lento a lo que yo quisiera que suceda. A veces tiene que ver con la economía, donde a veces decimos, no, Dios mío, ¿cómo quisiera tener un poco más? ¿O por qué me sucede esto? Donde la economía está complicada y las cosas no están saliendo como nosotros esperamos. O con cualquier otra cosa que usted no haya podido controlar, que es parte de nuestra vida, ¿no? Hay demasiadas cosas en la vida que van a suceder que salen de nuestro control. Pero aquí le voy dando algunos ejemplos, ¿no? Y aún así, usted a pesar de eso, sigue sirviendo, sigue viniendo a la iglesia, sigue orando, sigue buscando a Dios porque en el fondo de su corazón usted sabe que Dios está ahí. Y eso es lo que estaba sucediendo con Elizabeth y este hombre Zacarías. En Lucas, capítulo 1, versos 5 al 7, nos da a nosotros el inicio de la vida de estas dos personas o de esta pareja que Lucas nos presenta a nosotros con una situación complicada. Primero nos narra el texto bíblico que la pareja vivía en tiempos de Herodes, dice, ¿no? Y vivir en tiempos de Herodes no era algo bonito, no era algo realmente bueno, ¿no? Porque la temporada de Herodes el Grande, que es el Herodes del que está hablando Lucas en este momento, porque hay diferentes Herodes, era un contexto bastante oscuro, ¿no? Era una situación política bastante injusta. Herodes era un títere del Imperio Romano que había sido puesto bajo el gobierno de algunas regiones con el fin de que el pueblo judío sintiera que tienen un gobernador cercano a él, porque de alguna manera él también tenía esta conexión judía. Pero no, Herodes era un hombre injusto, un hombre que buscaba su propio beneficio, y estaba un poco loco Herodes, ¿no? Porque terminó matando a algunos familiares porque pensaba que le iban a quitar de alguna manera el poder, y por eso mejor dijo, antes de que me quiten el poder, yo los mato. Entonces, el momento en el que vivían Zacarías y Elizabeth no eran buenos tiempos, ¿no? El contexto en el que vivían eran tiempos realmente malos, tiempos oscuros para alguien que era judío porque estaba viviendo bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces ahí están Zacarías y Elizabeth, y el texto bíblico en el verso 6 nos dice algo bastante bonito acerca de ellos, a pesar del momento y de las circunstancias que vivían. Dice ambos, verso 6, dice, ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. El texto bíblico nos muestra cómo eran, a pesar de lo que sucedía en su contexto y de la forma en que se estaba desenvolviendo el mundo, su mundo. Nos dice que ellos dos eran justos delante de Dios, vivían en obediencia a la ley en ese momento, pero ahora esto no hay que confundirlo, no eran perfectos. Pero en medio de todo lo que sucedía, ellos habían decidido vivir para Dios. Y el texto bíblico nos dice de ellos esto, ¿no? Eran justos, eran irreprensibles, vivían en obediencia a la palabra de Dios. Hasta ahí parece que Lucas nos está narrando el cuadro de una pareja ideal que vive para Dios, ¿no? Una pareja que de alguna manera uno lee y dice, uy, esto va a ser un cuento de hadas, ¿no? Porque están viviendo lo mejor, están sirviendo a Dios, están siendo justos, están manteniendo su fe, pero el cuadro se rompe, ¿no? Como cuando usted ve una película y cambia la escena, y la escena que sigue rompe con ese cuadro maravilloso que parecía que era perfecto ante los ojos de los demás. Y el verso que sigue, en el verso 7, rompe lo ideal y Lucas nos narra y dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de avanzada edad. Y rompe con lo ideal, ¿no? Rompe con aquello que parecía
perfecto con aquello que parecía que era una pareja consagrada a Dios, la cual estaba prácticamente vacunada contra el sufrimiento y que parecía que debían vivir en abundancia en todas las áreas de su vida, pero vemos que aquí hay algo bastante difícil para una mujer en su momento y para una familia como tal, sobre todo para ellos que eran una familia sacerdotal. Y esto es, no tenían hijos, dice el texto bíblico. ¿Por qué? Porque habían, lastimosamente, todas las cosas se fueron aglomerando para dar ese resultado. Elizabeth era estéril, es decir, no podía tener hijos, y lastimosamente ellos ya eran demasiado viejos. Es decir, las circunstancias fueron haciéndose cada vez peor porque los años pasaron y se daban cuenta que ese hijo no llegaba, y cada vez que se hacían más viejos seguramente para ellos era un golpe al corazón porque decían, cada vez esto es menos posible. Entonces nosotros tenemos que entender que la Biblia no es la historia de gente que es perfecta, de un mundo ideal donde a toda la gente le sale todo lo que espera, donde todo le sale bien, sino de esa gente que es fiel, que sangra por dentro, pero que decide caminar con Dios a pesar del dolor que vive en silencio. Entonces, este dolor silencioso, ¿no?, generaba vergüenza pública. En la cultura judía, la esterilidad era vista como una vergüenza. ¿Por qué? Porque era considerado ante la gente como que ellos habían hecho algo para que Dios los castigue de esta manera. Porque lo normal, lo común, era que todos o todas las mujeres puedan tener la bendición de Dios de tener hijos. Entonces la mujer o la pareja que no podía tener hijos era considerada delante de las personas, o las personas las veían como personas que habían sido, en este caso, ¿no?, disciplinadas o habían sido, ¿no?, enjuiciadas por Dios por algún pecado que habían cometido. Es decir, estaban pagando algo. O habían pecado ellos, o habían pecado sus padres, es lo que generalmente se pensaba. Entonces, en la cultura judía, la esterilidad o la falta de hijos que tenían esta pareja era considerada como una vergüenza pública que tuvieron que vivir muchos años. Pero vemos aquí el cambio, ¿no? Ante Dios, en cambio, Elizabeth y Zacarías eran considerados justos. Ante la gente eran personas que habían fallado a Dios y por algo les pasa esto. Pero ante Dios eran consideradas personas justas, personas que estaban viviendo bajo su voluntad. Iban años sirviendo como sacerdotes, años orando por una situación que estaban viviendo, cargando con una historia que nadie entiende. Y seguramente a usted también le ha pasado. Años orando, años sirviendo, años viniendo a la iglesia, pero con una situación que a veces nadie entiende porque no está en su lugar, porque no ha vivido en sus zapatos. Entonces eso puede sucedernos también. Personas que oran, que dan, que sirven, pero que tienen un matrimonio que está en grietas, que se está rompiendo y que parece que se va a romper y parece que va a llegar a un divorcio. Personas que sirven, pero que tienen problemas también con sus hijos y que quieren resolver, pero que ha sido complicado resolverlos, porque ya no depende tanto de cómo yo haga las cosas, sino de cómo él tome sus decisiones. Entonces se vuelve complicado porque ya no está en mi control. A veces es personas que sirven, pero que también sufren una enfermedad crónica y que tienen que a veces guardar ese dolor en silencio porque la gente también los ve como diciendo algo han de haber hecho para que esto les esté sucediendo. A veces es una economía rota, una economía que no avanza, que uno quisiera que avance, pero que se mantiene y a veces es lo justo y nos preocupa porque hay deudas y cosas que hay que pagar. A veces también son personas que sirven, que oran, que dan, pero que también se sienten solas a pesar de que están sirviendo y están con mucha gente. A veces es frustración. Entonces, lo que nos muestra a nosotros Lucas es que uno puede estar aquí en el templo, puede estar sirviendo, uno puede estar adorando a Dios, uno puede estar muchas veces dando lo mejor de sí para Dios, tener tal vez hasta un lugar de liderazgo, tener esa cara, ¿no?, de un super líder tal vez,
y aún así traer en el alma una esterilidad o una falta de hijos que le pesa, ¿no? Alguna situación como la de Zacarías y Elizabeth, que está en el alma, que nos duele y que nos pesa muchas veces. Entonces, algo que debemos nosotros entender de esto es que ser fiel a Dios no nos vacuna a nosotros contra el sufrimiento. Ser fiel a Dios no nos dice nunca más vas a tener que pasar por diferentes momentos difíciles. No es que Zacarías y Elizabeth estaban así porque no eran lo suficiente. Les faltaba orar, les faltaba fe, les faltaba entregarse más a Dios. No, eran personas que eran considerados, dice Lucas, justos. Entonces usted tiene que entender eso, ¿no? Y para que usted también se libere de una carga innecesaria. Ser fiel no nos vacuna a nosotros contra el sufrimiento. Y algo que tenemos que entender de la historia de Zacarías y de esta primera parte es justamente que tal vez las personas van a ver lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira lo que los demás no ven. Mientras la gente los acusaba por la falta de hijos o eso generaba vergüenza por los comentarios que seguramente escuchaba Elizabeth, Dios los llamaba a ellos justos, irreprensibles. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra identidad en el Señor no está definida por aquellas cosas que nosotros no tenemos y no controlamos, sino por lo que el Señor dice de nosotros. Nuestra identidad delante de Dios está definida por aquello que nosotros somos en Cristo. En Cristo somos hijos amados, en Cristo somos luz, en Cristo somos parte de esta gran familia que es la iglesia. Y parte de eso también nos muestra que el dolor no nos impide o no nos debe impedir a nosotros servir al Señor. El dolor no cancela lo que Dios puede hacer con nosotros. A veces podemos enfrascarnos en aquello que nos duele, pero el llamado también es ir más allá del dolor, porque Dios puede usar también ese dolor para servir. Vemos a Elizabeth y Zacarías sirviendo en el templo a pesar de la historia difícil que les tocó vivir. Entonces usted tiene que entender eso también. Aunque usted esté herido y hay un dolor silencioso que todavía no ha sido resuelto, Dios también puede seguirle usando. Dios también puede hacer algo con usted. Entonces tal vez usted está como Elizabeth y Zacarías. Y algo que usted debe entender es que en medio de todo lo que usted está viviendo, en medio de todo lo que usted está sintiendo, Dios no está lejos de nosotros. Cuando nosotros vivimos estas circunstancias, parece que somos invisibles para Dios. Porque parece que Dios está más ocupado con cosas más difíciles, ¿no? Situaciones más complicadas o gente que tal vez a nuestro parecer parece más importante. Pero usted debe saber que Dios nos ve en medio de ese dolor silencioso que mucha gente a veces no entiende. Él está mirando lo que sucede. Él está observando nuestra vida, nuestro dolor. Él está viendo lo que los demás no ven. Y por eso Lucas los llama justos, a pesar de lo que la gente tal vez les estaba diciendo. Entonces usted tiene que entender eso, ¿no? Dios siempre nos está mirando. No somos invisibles para Dios. Y luego de eso, en el verso 8 al 17, empieza a aparecer otra cosa, ¿no? Dios empieza a irrumpir en medio de la rutina de la vida de Zacarías y de la vida de Elizabeth, porque algo que usted también debe saber y debe meterse en el corazón y en su mente es que Dios escucha sus oraciones. Y en el momento adecuado, en el tiempo perfecto de Dios, Dios también responde a aquellas oraciones. No hay oración que Dios no conteste, siempre va a contestar nuestras oraciones. Y eso es lo que va a pasar en estos versos siguientes. El verso 8 dice, sucedió que mientras estaba en el ejercicio de su ministerio sacerdotal, delante de Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. El texto bíblico nos dice, Zacarías estaba haciendo lo de siempre. Él había decidido seguir viviendo y sirviendo al Señor a pesar de lo que estaba viviendo. Zacarías estaba haciendo lo de siempre, sirviendo, dice el texto bíblico, en el turno que le tocaba de su grupo. Y justo sirviendo en medio de eso, sucede algo que pasaba una vez en la vida con los sacerdotes. Le toca ofrecer la quema del incienso en el altar santo.
En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, o en tiempos de Jesús también, la presencia de Dios es representada por los lugares que habían en el templo, ¿no? En el templo, en el fondo del templo, habían dos lugares que representaban la cercanía de la presencia de Dios. Estaba el lugar santo, justamente donde estaba el altar del incienso, que era un altar de oro, donde se ofrecía ahí la quema del incienso para representar que esas son las oraciones que suben de parte del pueblo hacia Dios. Ese era el lugar más cercano que la gente podía, más bien la gente no podía acceder a ese lugar, que los sacerdotes podían acceder a la presencia de Dios. Y ahí había un velo grande que hacía como de puerta o como de algo que dividía esos cuartos en dos, y al otro lado de ese velo estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía pasar a la presencia de Dios y hablar directamente con Dios. A Zacarías le pasa en su vida como le pasaría a cualquiera de nosotros que nos honran tal vez con el máximo mérito que le pueden dar a usted en su vida. Le toca ofrecer el incienso como algo que era como lo máximo como sacerdote, ¿no? Porque esto no pasaba generalmente. A cada sacerdote le tocaba ofrecer incienso porque eran muchos una vez en su vida. Entonces, Zacarías estaba haciendo lo de siempre, estaba sirviendo, estaba en su turno allá en el templo y el pueblo estaba orando afuera como era lo común. Entonces, imagínense lo que es entrar y salir a prender incienso, ¿no? No es mucho tiempo. Es ir, se va, se enciende, empieza a encender el incienso y luego el sacerdote sale, ¿no? Pero aquí la cuestión era, estoy en el lugar santo. Es lo que tenemos en este tiempo como la presencia de Dios aquí en este mundo. Y más allá estaba el lugar santísimo, entonces era como entrar a la presencia de Dios. Era un honor, ¿no? Realmente lo que le estaba pasando a Zacarías. En esa rutina, en ese servir a Dios a pesar de las cosas que están viviendo, se manifiesta un ángel. Mientras Zacarías hace lo de siempre, Dios se manifiesta y le muestra algo que nunca había él esperado, tal vez porque seguramente ya no esperaba que suceda algo con lo que había orado. Entonces usted tiene que entender esto en su vida. Dios puede usar momentos normales, momentos que nosotros no creemos que son extraordinarios, ¿no? Que son parte de nuestra rutina, parte de nuestra vida, para traer respuestas que usted tal vez va llevando años esperando esas respuestas. Nosotros lo hemos podido ver con Clarita. Dios usa cosas normales que todo mundo, que todas las personas que tienen hijos con discapacidades hacen. ¿Qué es? Llevarles a terapia. Llevarles al lugar donde necesitan atención. Y eso se ha convertido en parte de nuestra rutina, parte de lo que hacemos comúnmente. Y sabe, Dios también se ha presentado en muchos momentos con personas que han sido ángeles en nuestra vida, con turnos que inesperadamente nos dan, porque generalmente en nuestro sistema deberían darnos en meses, ¿no? A veces en años, a veces la gente hasta se muere, ¿no? Y todavía no le llega el turno. Ya le enterraron y después del entierro pasó un mes y luego dicen, no, le llegó el turno para que se haga atender. Así a veces es nuestro sistema, ¿no? Pero Dios puede usar los momentos normales, cotidianos, los de la rutina diaria, para traer esas respuestas que muchas veces nosotros esperamos hace años. Y eso es lo que estaba pasando con Zacarías y con Elizabeth. En el verso 11 al 14 dice, entonces se apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verle Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer Elizabeth engendrará un hijo y le llamarás Juan, dice el texto bíblico. Esto es maravilloso, ¿no? Dios llega a un momento normal, un momento típico en la vida de Zacarías. No fue un momento realmente extraordinario donde él estaba orando y ¡bum! Llegó la respuesta en ese momento que oraba. Fue en parte de lo cotidiano. Y llega el ángel y le dice, no temas, tu oración ha sido escuchada. Dios no se ha hecho de la vista gorda, como decimos nosotros a veces, no, te ha estado mirando, te ha estado observando, ha visto tu dolor, te ha visto en la situación que has estado y hoy tu oración ha sido escuchada. Probablemente dos oraciones, ¿no? Oraciones antiguas por un hijo que no venía
y oraciones por su pueblo que vivía difíciles momentos por la cuestión política, social, que vivían por estar sometidos al imperio romano. Dios responde a esas oraciones y le dice el ángel, Dios ha escuchado tu oración. Dios ha oído, no tengas miedo, tu oración ha sido escuchada. Y eso es bonito de parte de Dios, porque Dios no solo escucha lo que nosotros pedimos, también oye las cosas que a veces no sabemos cómo pedir. Porque hay momentos que oramos nosotros fervientemente por algo, pero hay momentos donde no sabemos ni siquiera qué decir, porque ni nosotros nos lo entendemos, pero Dios también escucha esas cosas que nosotros no sabemos cómo pedir. Y eso es lo que sucede también acá, ¿no? Entonces aquí hay que aclarar algo también. Esto no nos está diciendo que Dios promete que todos los que no tienen hijos van a tener hijos, ¿no? Pero sí muestra que Él no es sordo a la oración de un pueblo que le busca, que le adora, que le sirve. Tenemos que nosotros tener en cuenta que nuestras oraciones, lo que usted ha orado, lo que usted ha levantado delante de Dios y que tal vez no ha habido respuesta todavía, va a haber una respuesta de parte de Dios. Tal vez usted archivó esas oraciones porque usted dijo, ya para qué sigo orando por esto, si parece que ya no, ya Dios mismo parece que lo archivó, tomó todas mis oraciones en un documento y las puso por ahí, en una gaveta o en un cajón que dice, no, oraciones archivadas que en algún momento responderé, ¿no? Como hacemos nosotros con las cosas que parecen menos importantes, ¿no? Uno lo que es menos importante agarra, echa un montón, ni siquiera revisa qué son y pum, pone un cajón y dice, algún momento voy a clasificar eso, voy a volver y voy a ver de qué se trata, ¿no? Y las cosas que son importantes las tenemos muchas veces justo frente a donde podemos tomarlas. Los que tienen un escritorio a veces están en el escritorio como tomando ahí importancia para que nosotros no las archivemos, sino que las demos importancia y las tratemos pronto, ¿no? Pero a veces ha pasado que nuestras oraciones también parece que Dios las archivó y las dejó ahí y luego se olvidó de ellas. Y nosotros también las hemos archivado y parece que ya no va a pasar nada. Parece que la oración que elevé al cielo una vez ya se archivó y nunca más vamos a ver una respuesta de esto, ¿no? Pero usted tiene que entender que aunque usted haya archivado esa oración o ciertas oraciones, Dios no archiva las oraciones. Dios escucha la oración y sabe cuándo responder. Hay oraciones que uno da por muertas y dice, ya, ¿para qué oro? Sí, ya, no hay nada que hacer. Pero Dios sigue teniendo muy presente cada palabra que salió de su corazón. Cada lágrima que usted derramó delante de su presencia pidiendo algo. O diciendo, Señor, así me siento. Señor, no sé qué hacer con esto. Señor, no entiendo por qué pasan estas cosas. La respuesta de Dios siempre está conectada con algo mayor que tiene para nosotros. El ángel del Señor le describe eso a Juan. En los versos 15 al 17 le dice, tu hijo, verás, no es cualquier hijo. Va a ser grande delante del Señor. Va a ser lleno del Espíritu. Va a tener el Espíritu y el poder que tenía Elías, le dice. Y va a preparar al Señor un pueblo que esté dispuesto para que le siga. Entonces, había un propósito más grande en la situación que estaban viviendo Zacarías y Elizabeth. La respuesta de un hijo no era solo un hijo y decir, ustedes eran estériles y ahora tomen el hijo, no, y listo, no, Dios escuchó su oración. Había un plan mayor en la respuesta que Dios les había dado. Su hijo no era solo un regalo para ellos, no, era una pieza clave delante o en el plan de Dios para que Él venga delante de Jesús, para que haga que los corazones, como dice el ángel, de aquellas personas que estaban lejos de Dios, ahora vuelvan otra vez a Dios. Los padres que estaban peleados con los hijos, vuelvan otra vez a restablecer relaciones y vuelvan al camino del Señor. Dios cuando responde, no responde, según lo que vemos aquí en la historia de Elizabeth y Zacarías, no responde solo para hacernos sentir mejor. Porque a veces eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Una respuesta rápida de Dios que nos haga sentir mejor. Que nos dé un poquito de esperanza al menos. Pero Dios no responde solo para hacernos sentir mejor. Responde para que nosotros podamos ir también delante de esta vida caminando en su plan. Caminando en lo que Él quiere para nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos y nuestros nietos que han de venir en algún momento. Entonces, Zacarías y Elizabeth nos enseñan a nosotros dos cosas importantes en esta segunda parte de la historia. Sigue siendo fiel en lo cotidiano.
Siga siendo fiel aun cuando todavía no ve lo que quiere. Siga siendo fiel aun cuando todavía las cosas que usted está pidiendo todavía no se dan. La respuesta de Zacarías llegó en su turno. Estaba cumpliendo. A veces no hay fuerzas, no hay ganas. A veces ya no dan ni siquiera ganas de levantarse y de seguir sirviendo como antes porque las cosas están siendo más difíciles todavía. Pero Zacarías y Elizabeth nos animan, sigue sirviendo en lo cotidiano, porque es en lo cotidiano, en lo de siempre, donde Dios más nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces es importante seguir y avanzar. Y esto tiene que ver con todo lo que nos sucede en la vida. Hay momentos que la vida nos va a golpear fuerte, como cuando despedimos a un ser querido. Y no queríamos que se vaya y nos sigue haciendo mucha falta. Pero lo mejor que podemos hacer es levantarnos y seguir haciendo lo que hacíamos antes. Seguir sirviendo y viviendo en lo cotidiano. No quedarnos en el dolor que nos puede a nosotros hacer tanto daño y nos puede enfrascar en ese dolor que luego nos aleja de Dios. La respuesta de Zacarías, una vez más le digo, llegó mientras estaba cumpliendo su turno allá en el templo. Otra cosa que nos enseña es que hay que creer en Dios, en que Él nos ha escuchado. Aunque la respuesta no llegue pronto, hay que creer que cuando estamos orando, Él nos escucha. Y es eso lo que le dice el ángel. Tu oración ha sido escuchada, le dice. Dios ha escuchado tu oración. Eso no está diciendo, ahorita escuchó Dios la oración. Todos estos años se hizo el sordo. Ahorita escuchó. No, le estaba diciendo, Dios había escuchado tu oración desde hace mucho. Entonces usted tiene que entender esto. Usted no es invisible para Dios. Él te ve, Él te oye y Él sabe cuándo es el momento de responder a cada una de las cosas que estás elevando por oración. Aun cuando esas cosas todavía no sucedan y sean difíciles de entender. No eres invisible para Dios. Cuando las cosas se salen de nuestras manos, lo primero que parece es justamente eso. Es como Dios no me ve. ¿Dónde está? No lo siento. ¿Por qué a mí? Decimos muchas veces. Pareciera que somos invisibles para Dios. Pareciera que Dios nos está viendo a todos los demás, porque a los demás les está yendo bien y a mí no. Y empezamos a mirar, ¿no? Y fijarnos en lo que vive el otro y pareciera que yo soy invisible a Dios. Pero usted no es invisible para Dios. Él le ve, Él le oye y Él sabe cuándo es el momento de responder. Y nuestro llamado es seguir siendo fieles en lo cotidiano y seguir creyendo en que Él me escucha siempre. Luego Lucas 1:18 al 25 nos habla sobre lo que respondió lastimosamente Zacarías, ¿no? ¿Qué respondió Zacarías? Verso 18 dice Zacarías lo siguiente. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Dice Zacarías. Soy anciano y mi esposa ya es de edad avanzada. Zacarías acaba de ver a un ángel, ¿no? Ahí en el lugar santo. Acaba de escuchar que el ángel está diciendo, Dios ha escuchado tu oración. Zacarías había caído en el favor de Dios al tener la suerte de estar ahí en la presencia de Dios. Porque eso, como les mencioné hace un momento, no sucedía comúnmente. Y aquí aparece la incredulidad de un hombre justo. Zacarías le dice, no, pero ¿cómo voy a saber que esto es verdad? Dice Zacarías. ¿Cómo me aseguras tú que lo que me estás diciendo va a pasar? Zacarías, dice el texto bíblico, versos anteriores, era un hombre justo y piadoso, irreprensible, que vivía bajo la voluntad de Dios. Pero era un ser humano como usted y como yo, y duda Zacarías. Aun cuando ve un ángel, es loquísimo, ¿no? Nos puede pasar a nosotros también y nos ha pasado también. Zacarías no solo pide una explicación. Zacarías pide una garantía, dice, no, dame una seguridad. No quiero salir de aquí, ilusionar a Elizabeth diciendo qué pasó esto. Dame una garantía, prácticamente le está diciendo. No era suficiente garantía ver un ángel, ¿no? Eso es loquísimo. Pero a veces nosotros también vivimos así. Oramos pidiendo un milagro o que Dios haga algo por nosotros. Y cuando Dios nos habla, le pedimos otro milagro como diciéndole, no, pero haz otra cosa más como para creerte que en verdad es lo que tú quieres para mi vida. Hay personas que viven orando diciendo, Señor,
No, yo quiero servirte, indícame, muéstrame dónde tengo que servirte. Y el Señor les dice, aquí. Luego dicen, no, es que no me gusta ahí. No, Señor, dame otra señal, porque parece que es Satanás el que me está hablando, no es el Señor. No, dame otra respuesta. ¿No? Y eso pasó también con Gedeón, ¿no? Que le decía, no, Señor, si haces esto, yo voy a ir. Y el Señor le hace como él pidió. Y luego dice, no, porque capaz que no fue Dios, sino la naturaleza. Entonces dice, Señor, ayúdame otra vez. Y ahora que sea lo contrario a lo que te pedí, ¿no? Y el Señor vuelve a hacer lo que le había pedido. Y a veces nosotros estamos así, el Señor nos habla, nos responde, nos dice lo que estábamos pidiendo y luego decimos, pero dame una garantía para saber que lo que realmente me estás diciendo es verdad. No pide una explicación nomás, no dice, ¿y cómo van a hacer estas cosas o en qué momento? Bueno, el cómo Zacarías ya sabía, pues no era un hombre adulto, ya cuántos años casado, no había que explicárselo. Pero pide una seguridad extra porque dice, yo quiero una garantía de que esto está sucediendo. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Y llega de parte de Dios una disciplina, pero una disciplina como un acto de gracia para Zacarías. Dios pudo haber dicho a través de Gabriel, ay no Zacarías, ¿no? Qué pereza contigo. Vengo aquí a la presencia de Dios, me presento ante ti. Te digo que Dios ha escuchado tu oración. Te estoy respondiendo lo que tú habías pedido. Y me estás diciendo, ¿cómo esto va a suceder si ya estamos viejos? Ay, no, qué pereza, ¿no? Adiós, Zacarías, ¿no? Y me imagino al ángel diciendo, ¡fum! ¿No? Y me voy a buscar otra pareja para buscar otro ungido de Dios. Hay una disciplina de parte de Dios, pero que llega con gracia para Zacarías. Gabriel, que no debería haber tenido que hacerlo, termina presentándose, ¿no? Porque dice, ya parece que para ti no es suficiente con un ángel que se presenta a ti. Me voy a presentar, le dice el ángel, ¿no? Yo soy Gabriel, mucho gusto, ¿no? Yo estoy en la presencia de Dios todo el tiempo. Como quien le dice, no, yo estoy al lado de Dios siempre. Le escuché claramente cuando me dijo, ve donde Zacarías, hoy le voy a hacer que caiga el turno para que él esté aquí en mi presencia y le voy a responder lo que él me había pedido desde hace tanto tiempo y que seguramente hasta se ha olvidado lo que me pidió. Y Gabriel le dice, no, mucho gusto, señor Zacarías, ¿no? Yo soy Gabriel. Y eso es lo que justamente le dice en los versos 19, dice, el ángel le respondió diciendo, yo soy Gabriel. Es como, ay, yo no debería decir esto, seguramente pensó Gabriel, ¿no? Dice, pero dice, yo soy Gabriel, que estoy de continuo en la presencia de Dios. Y he sido enviado a hablar contigo y anunciarte estas buenas noticias. Entonces Gabriel es como que ha dicho, ay, no, tengo que decirle todo para que me crea. Y después de esto le dice, bueno, ¿no? Ya que no creíste, dice, quedarás mudo hasta el momento en el que nazca tu hijo. Y eso es lo que dice, ¿no? Y ahora, verso 20 dice, vas a permanecer en el silencio y sin poder hablar hasta el día que sucedan estas cosas, por cuanto no has creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Zacarías queda mudo, Dios lo disciplina por no creer y queda eso como una señal de que Dios iba a cumplir lo que va a cumplir. Le dice, no vas a quedar mudo hasta el momento en el que nazca tu hijo. Y a veces nos pasa a nosotros también lo mismo. A veces Dios tiene que cerrarnos la boca para abrirnos los ojos. Y creo que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir esto, ¿no? Donde hemos abierto nuestra boca con ligereza y hemos dicho, Señor, ayúdame, pedimos, ¿no? Y oramos y clamamos. Y a veces estamos todavía como Zacarías diciendo, pero Señor, confírmame la confirmación de lo que ya me confirmaste, ¿no? Porque no es suficiente para mí lo que ya me dijiste o lo que ya me mostraste, ¿no? Necesito una confirmación. Hay personas que han orado tanto diciendo, Señor, si tú me ayudas en esta situación que estoy viviendo, yo te voy a servir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Y el Señor dice, muy bien, ¿no? Y en el momento adecuado hace algo y las cosas se solucionan. Y eso que parecía que no podíamos controlar, en un momento Dios lo soluciona. En un momento Dios hace todo y las cosas vuelvan a estar en orden. Y ahí es cuando decimos, pero no parece que era Dios, ¿no? Porque yo también fui con abogados y también apelé y parece que más bien fue mi abogado, buen abogado que contraté, ¿no? Y me ayudó a salir del problema.
Y luego olvidamos que justamente es eso lo que habíamos estado pidiendo. Justamente era eso lo que habíamos estado luchando y que nos estaba molestando adentro y nos causaba dolor y preocupación y estábamos en esa situación que no sabíamos cómo salir de esto. Y eso es lo que pasa con Zacarías. Le deja mudo porque Dios a veces tiene que cerrarnos la boca para abrirnos los ojos, para decir, mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer aún en tu incredulidad. Y Dios le corrige, pero no le cancela la promesa. Porque esta disciplina de Dios viene con gracia. Pero le corrige a Zacarías. Pero aún así tiene tanta gracia para Zacarías que le dice, no vamos a cancelar lo que ya está hecho. Y a veces nos deja a nosotros así para que pasemos del silencio, de ese silencio incómodo y doloroso del cual no hemos podido decir mucho, de ese silencio que nos lleve al testimonio, de ese testimonio que nos lleve a hablar de Dios y de lo que Dios está haciendo. En los versos 21 al 25, el pueblo, seguramente, yo me imagino, ¿no? Ellos dijeron, bueno, a Zacarías le tocó entrar hoy, y eso era cuestión de entrar y salir, ¿no? Porque es entrar, prender y salir a seguir orando con el pueblo. Zacarías se demora, el pueblo se da cuenta y dice, parece que algo pasó, parece que Dios le está mostrando una visión a Zacarías y que por eso no sale. Zacarías, como buen sacerdote y como buen siervo de Dios, se queda ahí en el templo hasta acabar su servicio, dice el texto bíblico. Y después de acabar su servicio, después de seguir sirviendo a Dios de manera como debía ser un sacerdote, yo me sorprendo, ¿no? De cómo era Zacarías. Porque capaz que yo de la emoción, aunque sea mudo, hubiese salido del templo a decir, alguien reempláceme porque yo tengo que ir a decirle a mi esposa esto, ¿no? Que me quedé mudo por mushpa, porque me dijo el Señor que voy a tener un hijo, que vamos a tener un hijo, ¿no? Y me quedé mudo por eso, ¿no? Alguien pase algo para escribir, para decirle a mi esposa lo que el Señor me ha hecho ver. Pero por algo era considerado justo delante de Dios. Zacarías se queda durante todo su turno, dice el texto bíblico, sale, ¿no? Después de su turno, no sabemos después cuánto tiempo pasó, pero Elizabeth se queda embarazada, ¿no? Y en el verso 25 Elizabeth dice, no, gracias Señor, porque el Señor me quitó a mí la vergüenza, porque el Señor me quitó la afrenta delante de la gente, dice, ¿no? Y eso es importante porque no está diciendo gracias porque yo tenía vergüenza y Dios ahora me quitó la vergüenza y ahora sí tenemos una buena relación contigo, Dios. No, lo que le está diciendo es gracias porque me quitaste la carga que tenía con las personas. Porque a veces son las personas las que no entienden el momento por el cual nosotros estamos viviendo. Le quitó esa vergüenza que estaba cargando y la que le causaba dolor. Y termina así el texto 25, ¿no? Dice, esto decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía delante de los demás. Esta pequeña frase de Elizabeth nos muestra a nosotros muchas cosas, pero entre las cuales están Dios siempre cumple su palabra. Porque lo que le dijo justamente a Zacarías en la presencia de Dios, en el momento que Elizabeth dijo estas palabras, estaba cumpliendo lo que le había dicho. Aquel ángel que se le presentó en la presencia de Dios, ahora Elizabeth solo está diciendo gracias, porque lo que le dijiste a mi esposo, que ojalá se quede mudo toda la vida de haber dicho Elizabeth, ¿no? Ojalá lo mantengas así. Pero gracias, Señor, porque cumples tu palabra, tu sierva. Y seguramente fue cuando sintió las primeras pataditas en su vientre, sintiendo ahí la misericordia de Dios y diciendo, uy, pateó Juan. Gracias, Señor, porque ahora entiendo y siento que cumples tu palabra. Y no solo eso, sino también que restauras mi dignidad, porque ella como mujer tenía una dignidad que estaba en el piso, por todo lo que la gente le hacía sentir, diciéndole, tú no eres una mujer completa porque no has podido tener hijos. Oh, ¿qué haría, pobrecita Elizabeth? ¿O qué haría Zacarías? Que Dios no le ha respondido la oración. Miren, no tienen descendencia, no tienen hijos. Seguramente es lo que escuchaba comúnmente. Pero hoy, Dios ha restaurado su dignidad. Su dignidad ya no está en el piso, su dignidad ahora está en Dios, porque Dios cumple lo que promete, porque Dios cumple su palabra.
Y esto es maravilloso porque ahora, así como Dios le cerró la boca a Zacarías, ahora no solo le está cerrando la boca a Zacarías, sino a toda la gente que seguramente en un momento les juzgó y les criticó duramente a causa de lo que estaban viviendo. Y ahora, seguramente, ese silencio que tenía Zacarías y Elizabeth por mucho tiempo, porque no sabían cómo responder a todos los que les preguntaban, no, lo que pasa es que, pues, así es la vida, Elizabeth, hemos intentado, pero no han hecho esto, sí, también hemos hecho esto, pero no. Y a veces uno se cansa de dar explicaciones, de estar hablando y hablando de lo mismo. Y Dios convierte años de silencio, seguramente, de Elizabeth, porque ella no quería hablar de lo mismo. Seguramente los primeros años fueron de, sí, no es que hemos pecado, no, sí estamos bien, sí estamos sirviendo aquí, sí vamos a ir al templo. Y seguramente después de años, ella se cansó de seguir hablando y había un silencio, ¿no? Pero Dios convierte años de vergüenza y de silencio en un testimonio de la gracia de Dios. Ahora diciendo, sí, no. Me contaron que estás embarazada, sí, no quieres tocar, no. El patea duro, está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Mi hijo va a ser ungido desde su nacimiento, así le dijo el ángel a Zacarías. Él va a empezar a preparar el camino para el Mesías. ¿Sabían eso? No solo vino a quitarme la vergüenza, vino también a traer algo nuevo para la humanidad a través de él. Convierte años de vergüenza en testimonio. Ya no había que quedarse callado, había que hablar ahora. Había que decir, Dios está haciendo esto conmigo. Entonces usted tiene que entender. Hay áreas donde usted va a ser humillado muchas veces. Va a ser golpeado en otros momentos. Pero esos años de humillación, de dar explicaciones, pueden convertirse en ese lugar donde Dios se glorifique. Y donde nosotros podamos decir, esto es lo que está haciendo Dios. Y no podemos quedarnos callados ante lo que Dios está haciendo. Ante lo que Dios puede hacer a pesar de nuestra debilidad. A pesar de nuestra incredulidad. Porque eso es lo que pasó con Zacarías. Dijo, ¿cómo voy a saber que esto va a pasar si somos viejos? Usted tiene que saber que Dios conoce nuestra fe débil. Y aún así nos sigue amando. Y quiere seguirnos usando. Y quiere seguir trabajando en su vida. Y que la gloria de Dios se siga siendo evidente en usted a través de lo que Él puede hacer. Como Zacarías, usted puede ser justo. Usted puede venir a la iglesia. Usted puede estar sirviendo, usted puede estar luchando por tener una vida conforme al corazón de Dios, pero aún así dudar, aún así tener incredulidad muchas veces. Porque las cosas que vivimos nos van a golpear tan fuerte que nos van a llevar lejos de Dios. Pero usted tiene que entender, nuestra fe puede ser débil, pero aún así el Señor nos sigue abrazando y nos sigue levantando con esas cuerdas de amor que nos sostienen en la vida. Muchas veces va a llegar la disciplina de Dios por nuestra incredulidad, como le pasó a Zacarías que quedó mudo. Pero tenemos que saber que eso no es una expulsión de la presencia de Dios. Es una invitación a creer más en lo que Él puede hacer con nosotros. Hay cosas que sí estamos viviendo por nuestra culpa, por nuestras malas decisiones. Pero Dios es tan misericordioso que cuando algo sucede y tenemos que vivir esas consecuencias, Él no nos está expulsando de su presencia. Nos está invitando a depender de Él en todas circunstancias. Cuando estábamos sirviendo, cuando no lo estábamos haciendo. En casa, en lo cotidiano, en el trabajo, en todo tiempo. Hay momentos que vamos a tener que vivir que son difíciles de sobrellevar. Pero Dios pone límites y a veces nos deja en silencio para que nosotros formemos una fe que confía y que descansa en Él. Pero eso no quiere decir que Él no nos ve, que somos invisibles para Él, sino que Él está ahí para nosotros siempre. Y usted tiene que entender que aquello que Él ha causado muchas veces vergüenza, dolor, no es lo último que usted va a vivir en esta vida. En Cristo, Dios nos quita a nosotros la vergüenza, la condena, lo que nos causa dolor, y nos vuelve otra vez a su plan y nos usa para su gloria. Y cuando nosotros dejamos que Él nos use para su gloria,
Él va a cambiar años de vergüenza o de silencio en palabras que nosotros podemos hablar y dar testimonio de quién es nuestro Dios. Zacarías y Elizabeth descubrieron que no eran invisibles para Dios. Usted tampoco lo es. No es invisible para Dios. Dios le ve, Dios le está observando, Dios está ahí cuando usted lo necesita. Y ese es el Dios que nos dice en esta mañana, no eres invisible para mí. Yo estoy viendo todo lo que tú vives. Hemos visto nosotros en 3 escenas lo que pasaba con Zacarías y con Elizabeth. Una pareja fiel a Dios, pero herida por las circunstancias que tuvieron que vivir. Pero también vemos en medio de eso un Dios que irrumpe en medio de la rutina para decir, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y vemos a un Señor que sí corrige la incredulidad, que es parte de nosotros, nuestra duda, pero que aún así cumple su palabra y quita de nosotros la vergüenza y quita de nosotros, como con Elizabeth, la afrenta que teníamos en nuestros corazones. Entonces el mensaje de Lucas para nosotros es claro. No somos invisibles para Dios, porque Él nos ve en nuestro dolor silencioso, ese dolor que no entiende nadie más, que solo lo entiende usted, que tal vez lo entiende su esposa, que es la que está más cercana a usted, o lo entiende su familia, ese dolor silencioso que cuesta explicárselo a los demás, que cuesta decirle a los demás, es por esto que vivimos esto, o por esto que la situación se dio así, y que a veces ya uno se cansa de dar explicaciones. Él le ve, le observa en ese dolor, le entiende en su dolor. Y le está escuchando cuando está orando, cuando está clamando, cuando está pidiendo. Y también cuando las palabras no salen de nuestra boca y no sabemos qué decir, porque estamos frustrados, porque estamos heridos, porque no sabemos qué más decir, porque parece que ya lo hemos dicho todo. Y es ese Dios que está ahí con nosotros, aun cuando nuestra fe tiembla, cuando nuestra fe tambalea, cuando nuestra fe muestra más incredulidad que fe a veces, pero Él sigue siendo fiel con su plan. Sigue tratando con nosotros para incluirnos en ese plan de salvación, para que la salvación no solo llegue a nosotros, sino llegue a nuestros hijos y bendiga a las generaciones que vienen, y que todos podamos llegar a ser salvos. Entonces yo le animo hoy, le quiero desafiar a que usted deje de definirse por lo que le hace falta. Hay muchas cosas que nos hacen falta. Hay muchas cosas que quisiéramos que Dios responda ya, en este mismo momento, en esta misma tarde, en este mismo instante quisiéramos que Dios responda a muchas cosas. Pero no se defina por lo que le hace falta, defínase por lo que Dios es en su vida. Hay mucho que todavía no va a cambiar, pero no deje que eso moldee lo que usted es. Vuelva a seguir orando a Dios. Tal vez sus oraciones ya empezaron a menguar porque usted dijo, ya parece que esto no tiene respuesta, ¿no? Y vamos a dejarlo a Dios y que Dios haga algo en algún momento. Y me olvidé ya de seguir pidiendo por aquellas cosas que en mi corazón todavía siguen doliendo. No sabe cómo responderá, pero sí sabe que está escuchando. Y Él no archiva ninguna lágrima que sale de nuestros ojos. No archiva ninguna palabra que salió de su boca. Él está atento a lo que usted necesita. Entonces hoy le animo, entregue esa duda, entregue esa vergüenza a Dios y deje que Él le invite a caminar en su plan, a pesar del dolor que estamos viviendo, y que le ayude a vivir bajo su propósito y bajo su cuidado, y que podamos vivir con esa fe que cree en aquel que es fiel y que sabe lo que necesitamos y que escucha lo que estamos diciendo y que va a responder en el momento en el cual Él crea oportuno para nuestras vidas. Y dejemos que nuestro silencio sea cambiado por palabras de testimonio que estamos viendo en medio del dolor. Y yo puedo decirle justamente eso, ¿no? Le empecé contando la historia de mi Clarita. Yo no sé cuándo, tal vez sea en la eternidad, donde el diagnóstico de hemiparesia de la Clarita ya no hay hemiparesia, porque ya no hay llanto, ya no hay dolor. Todas las cosas de aquí pasaron y Dios está haciendo cosas nuevas. Yo no sé si nos va a tocar seguir yendo a terapia cada semana como lo hacemos hasta este momento. Yo no sé hasta cuándo nos va a tocar seguir orando por ella para que Dios siga obrando, pero yo sí puedo hablar de lo que Dios está haciendo en medio de todo esto y diciéndole, Señor, miren lo que hace Dios.
Miren cómo Dios ha obrado a través de ella. Miren cómo Dios ha curado sus extremidades. Miren cómo ella se mueve, parece una niña normal. No lo es, por eso nos sigue doliendo. Pero miren lo que Dios está haciendo. Y miren lo que Dios puede hacer con nuestra vergüenza y con nuestro dolor. A ese Dios le damos la gloria, porque Él es el que transforma nuestro dolor en testimonio vivo de lo que Él puede hacer aún en medio de nuestro dolor. Pero un día va a llegar el momento donde ese dolor se va a acabar, porque Cristo vino justamente para eso, para llevar sobre la cruz nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra vergüenza, y eso se va a terminar. No sé si será de este lado del sol o si será del otro lado del sol, pero un día se va a terminar. Y usted tiene que caminar con esa fe, confiado en aquel que es fiel a lo que promete. Y ese es nuestro Dios, el Dios que quita la culpa, la vergüenza, el dolor y que viene en nuestro rescate cuando estamos nosotros sufriendo. Y ese es el Dios que viene hoy en su rescate y que te dice, yo te veo, no eres invisible para mí. Y te voy a dejar la boca cerrada, como a Zacarías, para que abras los ojos y veas lo que yo puedo hacer, aún en medio de este dolor. Porque eso es lo que ha hecho Dios muchas veces con nuestra familia. Nos ha cerrado la boca para que podamos ver lo que Él en su misericordia y en su gracia puede hacer con eso que todavía no controlamos. Así que eso es lo que le animo en esta mañana. Mire lo que Dios puede hacer. Deje que el Señor, un momento en su vida, le deje en silencio para que le muestre lo que Él puede hacer con aquello que usted no puede manejar en este momento y que le está causando tristeza y que le está causando dolor. Entréguele esa duda, esa vergüenza, eso que usted está viviendo y deje que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le llene, le fortalezca, le sostenga, porque usted debe saber que hay un Dios que está en el cielo y que no está tan ocupado con todo lo que tiene que hacer en el mundo como para fijar su mirada en usted y decirle, tranquilo hijo, tranquila hija, yo estoy aquí, yo nunca me he ido, yo estoy aquí y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él cumple lo que promete porque es un Dios fiel, siempre, siempre fiel. Póngase sobre sus pies, vamos a orar para terminar. Yo le invito a que usted pueda orar en esta mañana diciéndole lo siguiente, cierre sus ojos, dígale al Señor, Señor, gracias porque no soy invisible para ti, gracias porque sé que me ves en mi dolor, me ves en mi sufrimiento, me ves en mis días de alegría, pero también me ves en mis días de duda. Tú ves mi dolor, conoces mis oraciones antiguas, conoces mis oraciones presentes, conoces mi fe débil, conoces que dudo, que conoces que muchas veces necesito que aumentes mi fe y que me ayudes en mi incredulidad. Señor, quiero rendirme hoy delante de ti, sana mi vergüenza, sana mi dolor, fortalece mi fe y ayúdame a crecer. Señor, hazme parte de tu plan como lo hiciste con Zacarías y con Elizabeth. Señor, ayúdame a entrar en tu propósito. Ayúdame, Señor, a entender que hay un plan mayor para mi vida, que son planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Señor, yo sé que puedes hacer mucho más de lo que te pido, porque en mi corazón, Señor, hay mucho más que no he podido decirte en palabras, pero que seguramente el Espíritu Santo ha hecho llegar, Señor, a ti. Señor, yo no sé cuándo van a suceder las cosas que te pido, o de qué manera van a suceder, pero hoy quiero confiar en que tu plan es bueno para mi vida, en que eres un Dios fiel que cumple lo que promete en mi vida, que eres un Dios fiel que me va a callar la boca para que pueda ver lo que tú puedes hacer, que muchas veces tiene que dejarme en silencio para poder ver lo que tú quieres que vea. Señor, perdónenos porque muchas veces hemos dudado de tu gracia y tu favor, hemos dudado de tu fidelidad, pero estamos aquí, Señor, delante de ti pidiendo para que tu obra se siga haciendo en nuestras vidas y que lo que has iniciado, Señor, en nosotros, lo sigas perfeccionando, mi Dios, hasta el momento en el que nos volvamos a ver. Padre, te pedimos todo esto en un nombre poderoso que nos diste a cada uno de nosotros, que es el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, en el nombre de ese, el unigénito de Dios, de ese Hijo amado que vino a morir en la cruz para llevar nuestro dolor, para llevar nuestra angustia,
para llevar nuestra enfermedad, Señor. En ese nombre oramos y a ti sea la gloria por todo lo que haces, por lo que ya has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. A Él sea la gloria. Unidos en amor, somos un corazón. La hermosa es el hogar donde nace la unción. Con manos alzadas buscamos tu faz, familia de fe, caminando en tu paz. La hermosa familia de Dios, su amor nos unió con fervor. Servimos con pasión, alzamos tu voz, las generaciones verán tu luz hoy. En cada calle, en cada hogar, tu gracia llevamos, queremos amar. La carga del débil la hacemos propia. La hermosa es fuego que al mundo transforma. La hermosa familia de Dios, su amor nos unió con fervor. Servimos con pasión, alzamos tu voz, las generaciones verán tu luz hoy. De padres a hijos, tu historia seguirá. Semillas de esperanza, tu reino llega.